Son todos bienvenidos y bienvenidas a la casa de Dios. Aquellos que nos dan seguimiento a través de las redes sociales también son bienvenidos a esta transmisión, son bienvenidos a esta programación, y esperamos en Dios que su palabra le ministre a lo más profundo de vuestros corazones. Amén. Le invito, inmediatamente vamos a entrar en materia, le invito a que abra su Biblia con nosotros en la primera carta de Juan el apóstol, su capítulo 2, su versículo 20. Vamos a leer dos versículos de la palabra, el versículo 20 y el versículo 27. Son dos versículos que vamos a leer. La Biblia que estoy utilizando es la Biblia contemporánea, la Reina Valera actualizada, la última versión que se tiró de la Reina Valera, y es una versión con un lenguaje sencillo, con un lenguaje que todos nosotros podemos entender claramente. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. La palabra de Dios dice en el nombre de Jesús: pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Dígale al que está a su lado: tú tienes la unción del Santo y conoces todas las cosas. El versículo 27 dice de la siguiente manera: la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa. Permanezcan en Él tal y como Él les ha enseñado. Dígale al que está a su lado: tiene que permanecer en Él tal y como Él te ha enseñado a través de su palabra. Sus palabras son bendecidas cada día y son nuevas cada día. Amén. Gloria a Dios. Pueden apagar los bombillos de atrás para que la imagen se vea más clara. Amén. Gloria a Dios. Durante todos estos días hemos estado enseñando acerca de lo que es la unción. No le he estado predicando a la iglesia, le hemos estado enseñando la palabra para que su fe se fortalezca y para que ciertos conceptos y principios que están claramente establecidos en la palabra pues se desarrolle dentro de usted y crezca esa revelación, ese conocimiento de Dios. Y ya llevamos 2 meses hablando sobre esta serie que tiene como tema la unción. La unción. Y hemos estado definiendo qué es la unción y qué no es la unción. También hemos estado hablando acerca de cómo ministrar la unción. Esa fue la enseñanza del domingo pasado. Estuvimos hablando de eso, de cómo ministrar la unción, y estuvimos explicando que la unción es una sustancia. Dígalo conmigo: la unción es una sustancia que se puede experimentar. La unción es una sustancia que se puede sentir. Es una sustancia que cuando se manifiesta hay sanidad. Es una sustancia que cuando se manifiesta hay liberación de Dios. Los yugos son quebrantados. Las cadenas son hechas añicos, hechas a pedazos, porque la misma palabra establece que el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción tiene esa capacidad de quebrar todo yugo del diablo. La unción tiene la capacidad de sanar los enfermos. La unción tiene la capacidad de liberar a los cautivos. De manera que la unción de Dios es la herramienta que Dios le ha dado a la iglesia
es la capacidad, es la habilidad que Dios le ha dado a la iglesia para impactar a un mundo escéptico, para impactar a un mundo incrédulo, para impactar a un mundo pecador. Porque cuando se predica la palabra de Dios y esa palabra es acompañada de señales, prodigios y milagros, la gente, si no cree a la palabra, entonces comienza a creer por los milagros, porque los milagros impresionan a la gente. Y el más escéptico no entiende lo que está pasando. El más incrédulo no entiende lo que está pasando. Y tiene que decir ciertamente, Dios se manifestó en ese hombre o en esa mujer. Incluso hay médicos que se quedan sorprendidos y dicen, no, eso fue un milagro de Dios. No sé qué pasó, pero es un milagro de Dios. De manera que Dios sigue manifestando su poder y su gloria y sigue haciendo milagros, y lo hace a través de la iglesia. La iglesia tiene esa unción. Dígale al que está a su lado, tú tienes la unción del santo. Y hoy te voy a enseñar, a la luz de la palabra de Dios, cómo desarrollar la unción. Cómo desarrollar la unción. Cuando hablamos de desarrollar la unción, no podemos dar una fórmula específica. Si todo el mundo supiera cuál es la fórmula, simplemente todos tendrían la unción desarrollada. De manera que hoy vamos a estudiar algunas cosas que nosotros hemos experimentado y que también hemos visto en otros grandes hombres de Dios, las cuales hacen que la unción se incremente en nosotros. Amén. Es de vital importancia que nosotros entendamos que el nivel de unción en una persona depende de dos cosas. Número uno, depende del llamado de Dios. Y número dos, depende de la consagración y la dedicación a Dios. Hay personas con un llamado muy especial del Señor, y la unción de Dios es especial en ellos. Dios usa esa persona de manera soberana. Dios le ha dado una gracia, Dios le ha dado un favor especial, y esas personas, al tener esa gracia y ese favor, fluyen bajo esa atmósfera sin ningún tipo de esfuerzo. Y también hay personas que, a pesar de que tienen un llamado del Señor especial, entienden que esto no es suficiente y es necesario consagrarse, es necesario dedicarse al Señor. De manera que el nivel de unción en nosotros dependerá de nuestro compromiso, dependerá de nuestra entrega, dependerá de nuestra consagración. Ya Dios nos ha dado la unción, tenemos la unción, pero es nuestra responsabilidad hacer que esa unción crezca dentro de nosotros. Es nuestra responsabilidad hacer que esa unción se desarrolle dentro de nosotros. Es como cuando hablamos acerca de la serie de la fe. ¿Se acuerdan de eso? Que estuvimos enseñando que Dios le ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Pero es nuestra responsabilidad hacer que esa fe crezca y que esa fe se desarrolle. Lo mismo sucede con la unción de Dios. Tenemos que desarrollarla. Tenemos que hacer que esa unción se incremente en nosotros. Tenemos que hacer que esa unción crezca dentro de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos incrementar la unción en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar, hacer que esa unción crezca en nuestras vidas? Número uno, mediante la influencia de otros. Oído con esto. Una de las cosas que hará que la unción se aumente en nosotros
es la influencia de hombres y mujeres con unción. Es importante que nuestra cobertura espiritual, llámese pastor, apóstol, el ministerio, el líder, sean personas ungidas para influenciar a otras de manera positiva. Si nuestra cabeza no está ungida, nuestra vida será afectada de una forma negativa. Pero si nuestra cabeza está ungida, nuestra vida será impactada positivamente. No es lo mismo un pastor bajo la unción que un pastor sin la unción. No es lo mismo un líder bajo la unción que un líder sin la unción. Incluso hay ministerios que no conocen ciertas manifestaciones del Espíritu Santo de Dios porque no le dan libertad al Espíritu Santo de Dios en sus servicios. No le dan libertad al Espíritu Santo de Dios en sus ministraciones. Entonces son personas que espiritualmente no fluyen en esa unción y en esa gracia. Y así mismo se forma la iglesia, porque nadie puede dar lo que no tiene. Dígalo conmigo, nadie, absolutamente nadie puede dar lo que no tiene. Si ese ministro, si ese pastor, si ese hombre no tiene la unción, entonces no hay manera de que le transmita la unción al pueblo. Amén. ¿Cómo podemos incrementar la unción? Número 2, por el ambiente. ¿Por qué? De la misma manera que escogemos cuidadosamente a las personas o a los líderes que nos van a influenciar, debemos también escoger el ambiente que nos rodea. Este ambiente debe estar lleno de la unción de Dios, ya que el ambiente también afectará nuestra vida positivamente o negativamente. Ustedes saben que hay ambientes que están influenciados, hay ambientes que son ambientes pesados. Incluso ese es el trabajo de la adoración, preparar el ambiente para que la palabra de Dios sea enseñada o predicada con libertad. Cuando la iglesia se envuelve en un ambiente de adoración, algo sucede en el mundo espiritual. Y es que la iglesia es capaz, mediante la adoración, de atravesar las atmósferas espiritual y pasar al otro lado. Y cuando la iglesia es capaz, mediante su adoración, de pasar al otro lado, entonces Dios comienza a incrementar su unción en el servicio. Y la gente literalmente dice: wow, hay una presencia gloriosa de parte de Dios. Y hay una presencia gloriosa de parte de Dios porque el pueblo se unió en adoración y creó ese ambiente, ese clima espiritual. El clima espiritual es importante para que la unción fluya de una manera gloriosa, de una manera majestuosa. Incluso, escucha bien lo que le voy a decir. Cuando a mí me invitan a predicar a otros lugares y me invitan como profeta, y en el flyer ponen profeta, no ponen ni pastor, no ponen apóstol, nada de eso, ponen profeta, ellos me están mandando un mensaje, ellos están poniendo una demanda y ellos me están diciendo: no quiero que me enseñe, no quiero que me predique, yo quiero que me profetice. Entonces ellos, al crear esa demanda, cuando yo llego al lugar hay un clima creado. La gente está en expectativa porque está esperando que Kelvin le profetice. Está esperando que el profeta le profetice y se crea ese ambiente. Esa unción comienza a moverse mucho antes de yo montarme en el podio, mucho antes de yo subir al altar. Igualmente, cuando el flyer dice un culto de milagro, un culto de sanidad, se invitan los enfermos, se crea un clima, se crea una atmósfera, se crea una expectativa, y los enfermos están allí con una fe enorme y están esperando que yo le llame y ore por ellos, y se desata entonces una unción de milagros, se desata entonces una unción de liberación y de sanidad. De manera, dígale al que está a su lado, el ambiente es necesario. Y hay ambientes que son negativos, gente parándose de la silla, gente chupando bolones y masticando chicle,
conversando, niños correteando. En ese ambiente Dios no se puede manifestar como Él quiere.